En Uruguay, nuestro abuelo fue un enólogo europeo que llega al Uruguay en 1930 y comienza a producir con tecnología europea. Cuando los vinos de Uruguay en 1930, nos podemos imaginar lo que eran en aquella época, eran solo vinos de mesa y con bastantes defectos. Sí. Luego, nuestro padre, en los años 60, miró a Brasil como un potencial mercado, porque Uruguay tenemos un mercado que se mantiene muy pequeño, de 3 millones y pocos mil habitantes, por más que se toma vino, mucho más que en Brasil per cápita, pero en aquella época recuerdo que mi padre decía 100 millones de habitantes en Brasil, que aumenten 1 litro al año, son 100 millones de litros. En Uruguay aumentamos 1 litro al año y son 3 millones de litros y ya en consumos elevados. En Brasil en aquella época el consumo era 0,1 litro per cápita. La población de Brasil se multiplicó y el consumo aumentó, pero pienso que el desafío para la vitivinicultura brasileña sirvió porque demostró que trabajando con buenas variedades, con buenas labores culturales en las zonas vitícolas tradicionales, se podían lograr buenos vinos en Brasil. El problema que existe hoy, que un poco también lo tenemos en Uruguay, es la competitividad. O sea, los precios de los vinos en Uruguay y en Brasil son difíciles para competir con países como Argentina y como Chile, que son mucho más grandes en producción y con costos menores, por una cuestión de tamaño. Sí, sí. Pero Más hablando de Brasil, por ejemplo, hay una cuestión que ya hoy es una realidad. El 100% está convencido, inclusive los consumidores brasileños, de que los espumantes brasileños son muy buenos. Sí. Y yo en ese aspecto concuerdo con ya hace 20 años atrás con el técnico de una firma francesa que trabaja en Garibaldi, en Río Grande del Sur. Nos decía que el espumante de nuestra empresa en Brasil es mejor que el espumante que hacemos en Mendoza. Y eso es un tema también de que para hacer un espumante necesitamos no mucho alcohol y necesitamos acidez. Entonces eso lo logran fácilmente en la Sierra Gaúcha con uvas finas y logran tener vinos de alta gama en ese nivel. Pero yo creo que también trabajando con más intensidad, los vinos tintos brasileños también tienen un futuro. Y lo otro que también resalto es que cuando llegamos nuestro padre llegó a Brasil en los años 70, fines de los 60, y se consumió mucho vino rosado. Y después vino una época que el rosado cayó en desgracia porque se hacía blanco con tinto para hacer rosado. Sí, se mezclaba. No nacían rosados. Sí. Y Brasil tiene un potencial para hacer excelente rosado también. O sea, el tema que el clima brasileño es ideal para tomar un vino rosado fresco en la beira da praia, con frutos do mar. Claro, perfecto. Pero en ese tiempo, Chateau Lacave, que la gente de mi edad y todo sabe lo que es. Sí, el Chateau Lacave, el Velho do Museu, que fue un ícono en Brasil. Sí, es un pionerismo, ¿no? Que fue... siempre las cosas tienen que ser demostradas y después que se falla una cosa y se logra un objetivo, es una forma que el resto del sector fica pensando, es posible, tenemos que hacer. Claro. Y eso ahí motiva a un sector para mejorar y conseguir vinos de alta gama. Y tiene un caso de las cepas, ¿no? Que vinieron a Brasil. Bom, no caso das cepas libres de virus y de selección clonal, fueron importadas por nuestro pai en aquella época, en los años 73. Y hay un avión cargo 707 de aquella época, de California,
ao aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, e completo com mudas, porque se trouxe em macetas, não se trouxe a raiz desnuda durante o inverno, sino macetas, pequenas plantinas. Isso aí foi a primeira importação de plantas livres de vírus, e que daí de Porto Alegre saíram em carreta refrigerada, porque era o mês de outubro, como agora, mas pode pegar dias como ontem, que tivemos temperaturas altas. Então viajaram em 4 carretas completas refrigeradas para Bagé. E aí na região de Santa Tecla foi plantado primeiras mudas livres de vírus e de seleção clonal que se plantaram em toda a América Latina. Antes de Argentina, antes de Chile, antes de Uruguai? Sem dúvida. Argentina e Chile muito depois, porque e Uruguai importamos algumas cepas dessas aí para o Uruguai 3 anos depois, que foram implantadas por Carrau também. E depois começamos a importar da Califórnia, da França, mesmo da África do Sul, que estamos no mesmo hemisfério, e não tinha que ser guardadas durante o verão do hemisfério norte para ser plantadas no sul na primavera.